Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos están sintonizando en este vasto globo. Les damos la bienvenida a nuestro canal virtual con nuestro programa experiencial en nuestro centro integrativo donde funciona nuestro sistema evolutivo desde 1984 en Sudamérica, entregando conocimientos, técnicas y vivencias para la armonización, el despertar y la trascendencia en estos tiempos de cambios importantes internos y externos, individuales y colectivos. Estamos en el proceso de enseñar, aprender y vivenciar guiados por los objetivos principales de preformación, reformación, conformación y transformación. En ese sentido, realizamos una serie de actividades solo transvivenciales según programas trimestral y semanal que incluyen publicidad, incluyen entrevistas los lunes en la tarde y en la noche, los viernes en la noche reuniones, los martes, miércoles, jueves en la tarde y en la noche, yoga y tai chi holísticos, sanación y danza holística, para principiantes los días de semana después de mediodía, relajación y estudios y antes de mediodía, culinaria y para avanzados en las mañanas, también los días de semana. Incluye recarga solar con juegos marciales amigables. Es entre otras actividades como retiros, seminarios y atenciones personales de terapias individuales. Bien, ahora estamos en la introducción de nuestra cápsula teórica de uno de esos talleres psicofísicos que hace años estamos dando en esta zona y ahora por vía virtual más desde el año pasado. Es la danza holística Yok-Chi. Bien, esta danza holística está basada en diferentes tipos de danza que hemos pasado hace muchos años en esta vida, empezando con la danza contemporánea, la danza hindú, las danzas de paz universal, y danzas circulares sagradas, danzas de Osho, de biodanza, de contacto e improvisación, de psicodanza integrativa, cinco ritmos, danza terapia, paneuritmia. Es bien amplio el repertorio de la danza alternativa. Lo que hemos estructurado es un estilo propio, particular, que se divide en cuatro grados generales, cada grado en un curso trimestral. En realidad el esquema es el mismo, pero cada grado, cada trimestre damos énfasis en uno. Primero hacemos todo lo básico, después todo lo secundario y detallado, después avanzamos a la esencia de la danza, ser un átomo, ser un sol, un sistema planetario o un átomo con sus electrones y protones y neutrones, etcétera, para simular el universo en forma micro y macro. Entonces ahí podemos avanzar al cuarto grado los que quieren prepararse como monitores en nuestro sistema y trabajar como nivel propedéutico. Bien, la clase en general, en primer nivel, primer grado, transcurre en cuatro segmentos generales en la parte personal, porque después viene la parte interactiva, especialmente cuando hay gente en presencial, con introducción teórica, filosófica, artística, de comunicación y finalización con sanación, alimentación y ecología. Entonces es bien integral en sí mismo, es el resumen de todo el método en realidad en la parte psicofísica. Entonces la parte individual en primer grado tiene juego, relajación, fluidez y danza, danza rítmica. En el segundo grado, ahí se detalla más el proceso individual y grupal también. Entonces ahí empezamos con soltura y juego, después vamos al automasaje, después vamos a el ablandamiento lento, posturas estiradas, posiciones meditativas, después respiraciones energéticas, después desplazamiento lento, biocaminatas, danza cuántica y danza juego o la jinga de la capoeira. Así pasamos diferentes disciplinas por lo que lo llamamos Yok-Chi. Tiene lo mejor del yoga y el tai chi pasivos y activos. El yoga activo tiene danza y el tai chi pasivo tiene artes marciales o juego. Tratamos de enfocarlo en forma de juego por ser más de la paz. Así las personas que quieren hacerlo con un fondo musical, con toda la simetría de la danza,
acorde a la música, entonces ahí tienen ese taller. Los que quieren perfeccionar más el yoga o el tai chi tendrían que buscarlos en los otros talleres que damos otros días. Bien, el tercer grado tiene influencia de contacto e improvisación y ahí vamos a la esencia de la danza, fluir, fluir, fluir con todos los detalles que uno ya ha perfeccionado, porque en el primer grado trabajamos el nivel de la tierra, perfeccionar los movimientos, hacerlo bien, correcto, aunque no es coreográfico. En el segundo grado trabajamos la respiración, el sentimiento, sentir lo que está haciendo uno. Y el tercer grado avanzamos al pensamiento creativo, visualizar campos de energía. La técnica, la clase técnica vuelve un viaje vivencial. Ahí se resalta y esa es la meta de la danza y no solamente hacer una demostración, hacer competencia, hacer trabajo muy coreográfico, que son interesantes, son viables, pero en realidad nuestro estilo fue marcado desde el inicio, hace varios años, y tomó esa forma y tuvo éxito donde fue ejecutado a nivel nacional e internacional. Bien, los que quieren participar en nuestros talleres tienen que escribirnos a Magani Mahasa en Instagram y en Facebook, ahí les respondemos. Nosotros invitamos a las personas a participar en una clase para saber de qué se trata físicamente y no basta la teoría, es como nadar. Los que quieren probar un mes, que es lo normal, entonces ahí tienen un mes, mejor mes calendario. Y los que quieren probar un trimestre, especialmente los que quieren prepararse para propedéutico, para ser monitores, entonces tendrían que hacer los 3 grados más el cuarto grado. Tenemos varios alumnos a nivel nacional, internacional y bilingüe también. Entonces ahí uno podría hacer la prueba y tener esa experiencia profunda para sentir el efecto de lo que hacemos. Y es muy interesante ver el cambio que uno le toca, porque después de la parte teórica viene la parte práctica, 90 minutos en otra plataforma, y es muy diferente entrar a la piscina que hablar sobre la natación, sobre el río, sobre el mar, sobre la piscina, etcétera. Bien, como de costumbre, en la parte teórica, la primera media hora casi, hacemos un despliegue de un poco de teoría y hablamos sobre algún tema relacionado con la danza, con la música, con el canto o algo que va con lo que estamos haciendo. Entonces, hoy día vamos a comentar un poquito de un género muy interesante de música que en los últimos años se posesionó y fue un boom. En realidad, este género antes incluía músicas nueva era, eh, todo lo que no se sabe de dónde es el género, y vieja era, cosas con base africana, hindú, china, árabe, celta, latinoamericana o amerindia, etcétera, que hasta lo separaron un poquitito. A veces hay fronteras que no son fáciles de separar o autores que no aceptan que su música es nueva era, entonces ahí definieron música mundo, world. Entonces ahí para New Age y World o Nueva Era y Vieja Era. Nosotros lo llamamos ambos, la combinación Nueva Vieja Era. eh, Old New Age. Ahí incluye los dos porque en realidad trabajando la música electrónica y otro género es una cosa que nunca fue hecha antes, al menos que registra la historia. Bien, leemos y comentamos un poquito hasta donde se pueda. New Age, orígenes musicales, música electrónica, clásica, folk, rock progresivo, world music, música minimalista y rock instrumental. De ahí viene. Orígenes culturales, inicios de la década de 1960 en los Estados Unidos de América y Europa. Ya va con la revolución de los hippies. Instrumentos comunes, sintetizador, arpa, piano, trombón, violín, cello, flauta, eh, tornamesa, guitarra acústica y eléctrica, batería, órgano. Subgéneros, gótico etérico, gótico etéreo, ritmo céltico, cantos en coro, post-rock, ópera electrónica, transglobal, neoflamenco, ritmos étnicos, etc.
bien interesantes. Bien cuando en los años 80 ya empezaron a escucharse algún tipo de música de Kitaro, de Vangelis, de Tomita, cosas raras pero muy interesantes que no tienen definición y se asociaba rápido con los hippies, con la gente alternativa, de otros círculos, pero ya después empezó a posicionarse en los años 90 y en el milenio ya es, dice, nueva era, no solamente música, música, actitud, pensamiento, técnicas, grupos, sectas, hay de todo, una mezcla, una bolsa grande que tiene cosas muy interesantes, tiene cosas raras propias y tiene cosas que fácilmente son criticables según líneas orientales, nativas, líneas nuevas, gente no muy definida porque es una música que es difícil definir. El New Age o Nueva Era es un género musical creado por diferentes estilos cuyo objetivo es crear inspiración artística, relajación y optimismo. Suele ser utilizada por los que practican yoga, masaje, meditación, tai chi y lectura como método de controlar el estrés o para crear una atmósfera pacífica en su casa o en otros entornos y suele asociarse al ecologismo y a la espiritualidad. New Age tiene obviamente un efecto sonoro que no es normal en las músicas normales, y ese es por la electrónica que le resalta en forma especial. Las armonías en la música New Age suelen ser generalmente modales, consonantes o incluso un bajo en forma de drone. Las melodías suelen ser repetitivas para crear una sensación hipnótica como mantra y a veces se utilizan sonidos de la naturaleza como introducción a un tema o a una pieza como en la relajación. Se mezclan sonidos de la naturaleza como fondo con música armónica, música de Reiki, etc. Son frecuentes las piezas de hasta 30 minutos. La música es como un concierto, uno va fluyendo, como el jazz, más o menos. La música New Age puede ser tanto electrónica, normalmente basándose en pads de sintetizador son sostenidos o largos trozos de secuenciador, como acústica, utilizando instrumentos como flautas, piano, guitarra acústica y una amplia gama de instrumentos acústicos no occidentales. Muchas veces una persona puede hacer todo un concierto, no necesita varias personas como orquesta normal. En muchos casos se utiliza el sampleo digital de instrumentos de alta calidad en lugar de instrumentos orgánicos. Los arreglos obviamente se siente la diferencia, cada vez es menos diferente porque están llegando a simular muy parecido a la música orgánica, pero igual hay diferencia para los que tienen oído muy sensible. Los arreglos vocales solían ser extraños en la música New Age, pero a medida que fue evolucionando, las vocales se hicieron más comunes, especialmente las que incluían cánticos de nativos americanos, sánscrito o música tibetana o china. Algunos músicos New Age abrazan abiertamente las creencias New Age, mientras que otros grupos no consideran que su propia música pertenezcan a esta forma de pensamiento, y ello porque su música se haya catalogado como New Age por los sellos discográficos, las tiendas de discos o los programas de radio porque no saben cómo clasificarlo. Entonces New Age es un bolso cómodo, muy interesante para decir que está la música. Vamos a leer un poco de la historia. La música New Age en sus orígenes estuvo fuertemente relacionada con el movimiento de creencias Nueva Era, por lo que su contenido ha sido constantemente asociado con cuestiones místicas claramente presentes en el movimiento, casi como los hippies, una rebelión, una renovación. Empezó a ser popular en la década de 1960 en la subcultura hippie, hippie happy, o hippitanos, los gitanos acuarianos. Actualmente se relaciona más con la relajación y mucha gente la escucha sin importar sus creencias, a pesar de que las compañías discográficas a menudo diseñan sus carátulas con fuertes enfoques místicos. Es todo una mercadería vendible y muy interesante, especialmente relajación, la fluidez, sirve para cosas
prácticas, clases de yoga, clases de tai chi. Interesante. Se dice que la música New Age llegó a ser popular debido a que se cree que expresa un estilo de vida espiritual, no sectario y de expansión de conciencia, lo que permitió a millones de personas en todo el mundo estudiar y practicar una nueva espiritualidad. Los compositores a menudo utilizan instrumentos tradicionales o versiones sintetizadas de ellos, con poca relación al contexto musical de su origen. Para muchos críticos y etnomusicólogos, esto es lo peor de este género musical, su homogeneización de instrumentos y material musical apropiados de sus culturas originales. Bien, hay gente nacionalista y regionalista que no les gusta nada raro, menos algo no definido. Pues, digamos, otras culturas podrían ser hermanas o diferentes, incluso muy raras, amenazantes, pero eso es casi una amenaza contra la tendencia. Eso va con el globalismo, claramente. Algo que caracteriza especialmente a este género es que la mayoría de sus compositores crean sus discos utilizando lo que llamamos enlace New Age. Cada canción va unida a la siguiente. Influencias y temáticas. De 1968 al 73, músicos alemanes como Holger Xukai, un anterior estudiante de Karl-Heinz Stockhausen, Popol Vuh y Tangerine Dream sacaron varios trabajos con sonidos experimentales y texturas construidas con instrumentos acústicos, electrónicos y eléctricos. Su música, referida como cósmica, puede ser considerada como música ambient o música New Age, dependiendo del punto de vista. En 1968, el flautista y clarinista de jazz Paul Horn, de visita en la India junto a The Beatles y Brian Wilson, graba solo, acompañado de su voz y flauta, la que es considerada primera grabación de la New Age, Inside the Taj Mahal. Muy interesante. Posteriormente, Brian Eno definió el estilo y los patrones de la música ambient en una forma en que fácilmente podía fusionarse y co-desarrollarse con los estilos de muchos músicos como Robert Fripp, John Hassell, Laraji, Harold Budd, Cluster, Ja Wobble, desde los finales de la década de 1970 hasta hoy. Otras influencias perceptibles han sido la música electrónica, la música artística, el jazz y la world music, especialmente la música celta. El minimalismo de Terry Riley o Steve Reich también se encuentra entre esas influencias, con artistas como Michael Nyman, Ludovico Einaudi, Tony Conrad y Lamonte Young. Otros músicos New Age con influencias de la música artística europea son David Darling o Daniel Kobiakalka. El peso del jazz al estilo ECM, especialmente de músicos como Keith Jarrett, sobre todo su disco The Köln Concert, Ralph Towner, Blue Sun y Solo Concert, y Lyle Mais, se encuentra en artistas de New Age como George Winston, Michael Hedge, Michael Jones, David Lance o Liz Story, en una línea muy similar, con claras concomitancias en el smooth jazz. Se encuentran los artistas de sello Windham Hill, incluidos Mark Isham, Andy Summers, William Ackerman, Alex de Grassi, Christian Schulz, Michael Hedges
y otros como Mark Nausif, Glenn Vélez, Rob Westerman y el grupo Shadowfax. En América Latina y España, la música New Age surge unos años más tarde, a principios de la década 1980, a través de músicos como los argentinos Lito Vitale y Guillermo Carlos Casanave, Anton Smith de Abancana en Chile y posteriormente Ney Angelis, y en España del belga actualmente radicado en Tailandia Michael Huyegen, del madrileño Luis Paniagua y del onubense David Garrido Gill. Controversia y rechazo. Definir ciertos grupos o álbumes como música New Age puede resultar controvertido entre sus aficionados debido a que los límites de este género musical no están bien definidos. Ese es todo un problema. También debido a que algunos artistas expresan su afiliación en creencias New Age, muchos otros declaran específicamente no formar parte de dicho movimiento y rechazan que se catalogue su trabajo como música New Age. En realidad tiene que ver mucho con metafísica y con meditación, con todo. Entonces algunos artistas respetan eso, pero no están en esa parada. Ellos son artistas nada más y expresan lo que les sale y usan músicas de ese tipo, músicas sonoras y raras y que no tienen mucha definición. Entonces ahí cuando entra en juego la parte ideológica, ahí ellos reaccionan o a veces son indiferentes. Bien, es eh, raro, pero dentro de varios artistas significativos del género podemos ver, a ver, a Eolia, y lo que yo me acuerdo, porque aparte de biodanza y de Osho y de varios, entonces hay nombres de muy famosos, como Kitaro, por ejemplo. Aquí Aeolia, Adiemus, Alborada, Andreas Vollenweider de la arpa, eh, a ver, Azam Ali de origen iraní, B-Tribe, a ver, eh, Clanad, también algo celta, Cusco, un grupo que mezcla música andina peruana y andina con New Age también. David Arkenstone y su hermana, muy interesante, muy buena esa música. Eh, Dead Can Dance, Muerto Puede Bailar, también es buena. Deep Forest es muy interesante con música de sonidos de la naturaleza. Deva Premal, ahí se mezcla con música mística, más espiritual, porque hay una franja importante que tiene influencia directa con la India, como eh, como Deva Premal y Prem Joshua, por ejemplo, discípulos de Osho. Enigma, que es muy famoso también. Enya, más famosa todavía. Era, también tienen cada uno su estilo. George Zamfir de la Zamponia. Gandalf, muy buena su música. Himekami, tipo japonés, muy buena también. Yasus, buena también, es parecida a Aeolia. Hedia, música tipo celta. Eh, Jean-Michel Jarre, el francés, muy famoso, muy interesante, especialmente con sus visitas a China, combinó música china con nueva era, lo que él es capo en sintetizador. Kitaro, el japonés es el más famoso casi. Eh, Lorena McKennitt, música tipo celta, un poquito medio árabe también, andaluz. Mike Oldfield, bueno también. Mirabai Seiba, es mexicana casi. Mitos, buena también. Eh, Nueva Alquimia. Otmar Liebert, larga la lista, muy interesante. Paul Horn, bueno, es uno de los más antiguos. Popol Vuh tiene influencia con música de Centroamérica, algo maya también.
Sacred Spirit, Five Spirits, también música tiene algo que ver con lo andino. Sangeet Om, música bailable, muy interesante. Secret Garden, el jardín secreto, muy buena para meditación y relajación. Eh, Stephen Halpern, muy bueno. Eh, a ver, Tangerine Dream también es uno de los antiguos, muy bueno. Terry Oldfield, bueno, buenísimo. Mucho con la India y con África también. Vangelis, el más famoso es eh, griego-francés prácticamente. Yanni, también griego que vive en Estados Unidos, muy bueno, muy famoso. Hizo giras por muchas partes importantes del mundo, desde la India hasta China, hasta Atenas, Cairo, etcétera, etcétera. Y hay varios más locales o regionales, poco conocidos. Yo conocí uno en Bolivia que es muy interesante, Pablo Oscar Muñoz, música bien fina, bien interesante. Otro es Chacaltaya, música andina mística, más profunda, New Age obviamente. Muy buenos. Bien, hasta aquí vamos con esta cápsula promocional del taller de danza holística. Hoy día hemos hablado sobre la música New Age, muy interesante, muy buena porque usamos bastante de esa música, entonces nos inspira, obviamente seleccionando lo que nos sirve como fondo musical. No estamos dependientes totalmente de la música como algunos grupos que sin música envasada o viva no pueden hacer. Nosotros podemos hacerlo como autodisciplina, que es importante, pero la música es magia, viene de las musas, entonces usando la música con semántica musical, ahí resalta toda la práctica y fácilmente vuelve la clase en una vivencia, vuelve algo mágico. Bien, seguimos con música de relax tropical y vamos terminando ahora yendo a otro canal, otra plataforma para los inscritos en nuestro taller práctico internacional bilingüe.